A los hermanos que nos ven por el internet, gracias por permitirnos estar en sus hogares a través de estas vías. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Esperemos que esta prédica, esta enseñanza sea para edificación de su espíritu, de su alma y de su cuerpo, porque es la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a estudiar algo hermoso en este día. En el libro de Mateo leíamos que dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos. A lo mejor muchos de los hermanos no saben qué es el velo que se rasgó, pero si ustedes quieren acompañarme, por favor, en el libro de Éxodo, vamos a leer así rápidamente para los hermanos nuevos qué significa o qué era el velo que se rasgó. En el libro de Éxodos, por favor, amados hermanos, leamos el capítulo 26. Cuando lo tenga, dígame. 26, vamos a leer del 30 en adelante. Y por favor, hermanos, se lo voy a decir aquí libremente: si tiene su celular prendido, por favor apáguelo para que podamos atender la palabra de Dios. Hay que honrarla. Por favor, se lo pedimos de la mejor manera. Dice en el libro de Éxodo, capítulo 30, 26-30, dice: y alzarás, está hablando Dios a Moisés, y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte, y también harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa, con querubines, y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubierta de oro, sus capiteles de oro sobre basas de plata. En el 33 dice: y pondrás el velo debajo de los corchetes y metales ahí del velo adentro. El arca del testimonio, y aquel velo os será separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Explico. Primero vimos que Dios le dijo a Moisés: quiero que hagas un tabernáculo. De la misma manera que se te enseñó en el monte. Esto significa, amados hermanos, que en el cielo hay un tabernáculo. ¿Qué significa un tabernáculo? Es una vivienda, es un campamento que Dios le mostró a Moisés. Y Dios le dijo a Moisés: hazlo de la misma manera que se te mostró en el monte, cuando yo me revelé a ti. Entonces Dios le dio una orden, le dio un plano, y el tabernáculo estaba compuesto de 3 partes. La primera parte era el atrio. La segunda parte era el lugar santo. Y la tercera parte, amados hermanos, era el lugar santísimo. Entre el lugar santo y el santísimo había un velo. Ese velo era el que dividía entre el lugar santo y el lugar santísimo. Ahí en el lugar santísimo nadie, amados hermanos, podía entrar, bueno, excepto el sumo sacerdote, pero una vez al año. Ok, vamos a entender esto, amados hermanos. ¿Sabe por qué el Señor quiere que entendamos esto? ¿Cuántos de verdaderamente han recibido la gracia de Dios? Quiero ver manos. La mayoría no se siente condenada, ¿verdad?
Ahora, hermano, qué bonito se siente venir a la iglesia, levantar las manos reconociendo que Jesús ya pagó un precio por nosotros. Pero Dios hace las cosas, o más bien cada persona hace obras con un propósito. Dios entregó a su Hijo con un propósito, no nada más para salvarnos. Amados hermanos, cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, dice en Mateo 27 que se rasgó el velo. Vamos a entender, amados hermanos, lo que significa, lo que Dios quiere de nosotros. ¿Y sabe lo que hizo Jesús? Cuando rompió el velo, hizo una entrada directamente al lugar santísimo. Y por eso, amados hermanos, es importante reconocer que no es por nuestras obras y que ya estamos justificados delante de Dios, pero Dios no ha parado ahí con nosotros. Él no solamente quiere que seamos solamente pueblos, que seamos gente del montón, sino que Él anda buscando adoradores, y en espíritu y en verdad. Y es necesario, amado, que entendamos eso. Es cierto, Dios es santo, y con nuestra justicia no podemos acercarnos a Él, pero Dios hizo un camino. Usted entienda esto, amado hermano. Dios el Padre hizo o preparó el sacrificio con un propósito, para que nosotros fuésemos adoradores. Ok, hermano, vamos a leer, por favor, en Éxodo 33. Por favor, hermanos, ténganme paciencia, vamos a ir despacio. 33:7. Yo le preguntaba al Señor acerca del tema, y el Señor me daba en Ezequiel 47, ¿es Ezequiel? Sí, el tema, y el Señor me daba que este profeta, al rato lo vamos a leer con más cuidado, pero quiero que entienda el propósito de Dios mientras se vaya desarrollando el tema. Este profeta miraba el agua en sus tobillos, y luego cada 1000 codos el agua le llegaba a las rodillas, ¿verdad? Y luego a los lomos, y luego el agua no se podría cruzar el río sino a través de nado. Yo le preguntaba al Señor, ¿por qué significa esa parábola? Y mi esposa me comentó de un sueño de una hermana que yo no sabía, ella no sabía nada del tema. Y esta hermana vio que la congregación entera, muchos hermanos, unos les llegaba el agua por la cintura, otro por los lomos, otro por los hombros, y el único, ahorita le pregunté para asesorarme bien, y el único que estaba sumergido era el pastor, sumergido. Y los que estaban con el agua en la cintura estaban llamando al pueblo para que se metieran al río, y mucho pueblo de lejos estaba mirando cómo las personas estaban en el río. Explico. Hay mucha congregación que no sabe alabar a Dios. Hay mucha congregación que viene de espectadores nada más. Hay mucha congregación que no sabe qué es una intimidad con Dios. Hay mucha congregación que no sabe qué es adorar. Y el propósito de Dios, amados hermanos, es que nos sumerjamos en el río de Dios, porque Dios da su espíritu sin medida. Y mucho pueblo, por eso es de que por falta de entendimiento comete el mismo error, porque no se sumerge, o porque no nos sumergemos en la presencia de Dios.